everybody. Welcome to Soma. Hola a todos, bienvenidos a Soma. Soma is a bilingual, multicultural church. Somos una iglesia bilingüe multicultural. This is Daniel, and I'm Russ, and we're the pastors here. Yo soy Daniel, el Rose, y somos los pastores aquí. We're so excited you decided to join us. Estamos muy emocionados que hayan decidido acompañarnos. As we're starting this series that's about a lot of things, actually. Mientras comenzamos esta serie que habla sobre muchas cosas. But we want to start out about thinking about the people who influenced us. Pero queremos comenzar pensando en la gente que nos ha influenciado. When I first moved to Tupelo 15 years ago, Cuando recién me mudé a Tupelo hace 15 años, one of the first people I met was a friend that I still have whose name is Michael. uno de los primeros amigos que yo conocí es un amigo que hasta ahora soy amigo que se llama Michael. Michael is pretty popular around Tupelo. Michael es un poco popular en Tupelo. He's been here his whole life. Él ha estado aquí toda su vida. And he talks about all the things that he loves. Y él habla siempre de las cosas que él ama. So Michael loves hamburgers. Así que Michael le encantan las hamburguesas. Michael loves cars. Ama los carros. Michael loves people. Él ama a las personas. And Michael loves his grandmother. Y Michael ama a su abuela. He still tells stories about his grandmother. Él todavía cuenta historias sobre su abuela. She passed away about 8 or 9 years ago. Ella murió hace unos 8 o 9 años atrás. But Michael's grandmother helped take care of him when he was very young. Pero la abuela de Michael le ayudó a criarle a Michael mientras él era muy pequeño. And she took care of him until the day she died. Ella se preocupó de él hasta el día que ella murió. A few years ago, Michael and I were talking about his grandmother. Hace unos años atrás con Michael estábamos hablando de su abuela. And he was telling me all the stories that he's told me 1,000 times before about her. Y él me había dicho como miles de veces acerca de ella. And I found out something that day. Y descubrí algo ese día. I found out that she is not actually his biological grandmother. Descubrí que ella no es su abuela biológica. She took care of him when his biological grandmother died when he was very young. Ella se dedicó a ayudarle a él cuando su abuela biológica murió. And so she's just been his grandmother ever since. Así que ella ha sido su abuela desde ese tiempo. Today is Mother's Day. O el día de hoy es el Día de las Madres. And Mother's Day brings up a lot of different images for a lot of different people. Y el Día de las Madres trae diferentes imágenes para diferentes personas. For a lot of us, we have grateful hearts on Mother's Day. Para algunos de nosotros tenemos agradecimiento por el Día de las Madres. Because we think of our mothers and the way they raised us. Porque pensamos en las madres y las maneras que ellas nos han criado. And for some of us, it's a painful day. Para algunos puede ser un día duro. Because there is loss associated with Mother's Day for us. Porque hay pérdida asociada con el Día de las Madres. We miss our mothers, or we miss the mothers that we never had. Nosotros extrañamos nuestras madres o esperamos extrañar esas madres que nunca tuvimos. Or we associate Mother's Day with a pain that we experience because of our own experience as mothers. O asociamos con ese dolor que hemos tenido con nuestras propias madres. But one of the things we can celebrate today, Pero una de las cosas que podemos celebrar el día de hoy, no matter what your experience has been, sin importar cómo ha sido tu experiencia, is we can celebrate the people who have been influences in our own lives. podemos celebrar a las personas que han influenciado nuestras propias vidas. Like my friend Michael, Como mi amigo Michael, he has a woman who helped shape him. él tuvo una mujer que le ayudó a formarle a él. And I think about the people in my own life. Pongo a pensar en las personas de mi propia vida. I think about a Sunday school teacher who asked me when I was very young to memorize a passage of scripture. Recuerdo de una profesora en la escuela dominical que me enseñó a memorizarme un pasaje de las Escrituras. I didn't care that much about church growing up. No me importaba acerca de la iglesia cuando yo crecí. My parents made me go. Mis padres me hacían ir. But when I came back with the shortest passage of scripture in the Bible, Pero cuando llegué con el pasaje más pequeño de la Biblia, she said that's not enough. me dijo eso no es suficiente. She said it's not important just to memorize scripture. Dijo que no es solo importante el memorizar las Escrituras. We have to know why we're memorizing scripture and what it means to us. Tenemos que entender el por qué y qué significa para nosotros. And so to this day, I know Jeremiah 1:19. Así que hasta el día de hoy yo sé muy bien Jeremías 1:19. It says they're going to fight against you, Y dice que van a pelear contra ti, but they're not going to prevail against you pero no te van a hacer daño a ti. because I am with you, says the Lord. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. I remember that because I had a woman who was influential in my life. Yo recuerdo esto porque hubo una mujer que influenció mi vida. I think of my wife.
Pienso acerca de mi esposa. I think of my mom. Pienso acerca de mi madre. There are people in my life who have influenced me and shaped me. Hay personas de mi vida que me han influenciado y me han ayudado a moldearme. And a lot of them have been women. Y muchas de estas han sido mujeres. And that's important not just to remember on Mother's Day, Y esto no es solo importante recordar el Día de las Madres, but in every day. sino que cada día. And so for the next few weeks, we're going to be talking about stories of women in the scriptures. Así que por las siguientes semanas vamos a hablar acerca de historias de las mujeres en las Escrituras. And how they have shaped not just us, Y cómo ellas nos han ayudado a moldear no solo a nosotros, but how they have shaped the world. cómo han ayudado a moldear al mundo. So today we're going to read in the book of Acts. Así que el día de hoy vamos a leer en el libro de Hechos, It's Acts 16, 11 through 15. Hechos 16, 11 al 15. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. So this is pretty early on in the movement of the church. Esto es muy temprano en el movimiento de la iglesia. And what happens is there were different disciples or apostles, Lo que pasa es que había diferentes discípulos, apóstoles, and they would go from town to town. y ellos iban de pueblo a pueblo. And they would preach and tell the story of Jesus' resurrection. Y ellos oraban y hablaban de la historia de la resurrección de Jesús. And then a group of people would believe, Y algunas personas creían and they would start to meet together. y comenzaban a reunirse. And the different apostles would leave that town and go somewhere else. Y los diferentes apóstoles dejaban ese pueblo Because they had to tell the story to as many people as they could. porque querían decir esta historia a la mayor cantidad de personas que podían. But before they left, they had to figure out who was going to continue to meet with those people. Pero antes de irse tenían que ver quién se iba a reunir con la gente que quedaba. So who is going to read the scriptures on every gathering? ¿Quién iba a leer las escrituras cada vez que se reúnan? Who is going to lead while we're gone? ¿Quién va a liderar cuando ellos se vayan? There were no church buildings, so who is going to host it in their home? No había iglesia, así que ¿quién va a poner su casa para que se reúnan? And there were lots of poverty, lots of poor people around, so who's going to help us take care of them when we leave? Había mucha pobreza, mucha gente que necesitaba alrededor, así que ¿quién iba a ayudarles a ellos cuando se iban? And here we have Paul and Silas and the writer of the book of Acts, Luke. Tenemos Pablo y Silas y el escritor del libro de Hechos, Lucas. And they get to this town called Philippi. Y llegan a este lugar donde se llama Filipos. And it says that they start to tell other people about Jesus. Y nos cuenta que comenzaron a decir a otras personas acerca de Jesús. And people start to believe. Y las personas comenzaban a creer. This is what happens in almost every town they go to. Y esto es lo que pasa en cada pueblo donde ellos iban. And one of the people who believes is a woman named Lydia. Y una de las personas que creen es de una persona, su nombre es Lidia. It doesn't tell us a lot about Lydia. No nos dice mucho acerca de Lidia. But from what it tells us about her, we can learn a lot. Pero de lo que nos dice aquí podemos aprender mucho. It says that she's from a different town, Nos dice que es de un lugar diferente, but she has a house in Philippi. pero tiene una casa en Filipo. And she is someone who sells purple cloth. Y es una persona que vende telas púrpuras. That doesn't mean a lot to you and me, Eso no significa mucho para ti y para mí. because purple is really easy to get right now. Porque en este tiempo es muy fácil conseguir ropa púrpura. But in the first century, you could only make purple cloth with dye. Pero en el primer siglo solo podías hacer ropa púrpura con muerte. And so they would do that with this dye that came from shellfish. Ellos usaban pescado para que tome el color.
but they would also sometimes get it from a plant. O a veces lo tomaban de una planta. The plant was a little cheaper, Con la planta era más barato, but both of them were very expensive, pero los dos eran muy caros and both of them were very rare. y los dos eran muy raros. They were hard to get. Eran difíciles de conseguir. And in the first century, Lydia was a woman, Y en el primer siglo, Lidia era una mujer. and it was very rare for women to have any type of status in that day. Y era muy difícil para una mujer tener cualquier tipo de estatus en ese tiempo. And it says that Lydia owned a home, Y nos dice que Lidia era dueña de una casa. and oftentimes women were seen as property. Y a veces las mujeres se les veía como propiedad. And it was very rare for them to own property. Y era muy raro para ellas que sean dueñas de una propiedad. She probably wasn't rich, Capaz no era rica, but she probably had more than most people because most people were very poor. pero capaz tenía un poco más que la gente normal porque la gente normalmente era pobre. And when she comes to faith, something changes in her. Y cuando ella viene a la fe, algo cambia en ella. She wants to be one of these people who carries on the church after they leave. Ella quería ser una de esas personas que tengan la iglesia después de que ellos se vayan. And it says she opens up her home to other people. Así que dice que ella abre su hogar para otras personas. Paul and Silas and other believers come to meet in the house of this woman Lydia. Pablo y Silas y otros creyentes se comienzan a reunir en la casa de esta persona que se llama Lidia. So here's someone who is very unique. Aquí hay alguien que es muy única. She doesn't live like most women in her area. No vive como la mayoría de mujeres en su área. In fact, she doesn't live like most women in the world do in the first century. Es un hecho que ella no vive como la mayoría de mujeres en el mundo en el primer siglo. But she is willing to open up her home for other people. Pero ella está dispuesta a abrir su hogar para otras personas. She's willing to live differently. Ella está dispuesta a vivir diferente. And she's living differently by being hospitable, by inviting people into her home. Y ella vive diferente por ser hospitalaria, por traer gente a su hogar. I've been reading a lot about trends in the church today, He leído mucho acerca de tendencias en la iglesia el día de hoy, especially here in the U.S. especialmente aquí en los Estados Unidos. One of the things we're noticing is that just people are going to church less. Algo que hemos notado es que ahora las personas van a la iglesia mucho menos. And this has been a trend that's been going on for the past few years. Este es una tendencia que ha pasado por los últimos años. But COVID, the pandemic, has really made it speed up. Pero COVID, la pandemia, ha hecho que esto se acelere. So one of the questions we're always asking here at Soma Una de las preguntas que siempre nos hacemos aquí en Soma is how do we gather with people when people are honestly less interested in going to church? ¿cómo nos reunimos con personas cuando las personas están menos interesadas de ir a la iglesia? Now, I love Sunday mornings, Yo amo los domingos de la mañana. and I think they're very important in the life of a church and the body, and then the life of a Jesus follower. Y yo creo que es muy importante en la vida de la iglesia y en la vida como seguidor de Cristo. But one of the things we have to think about is how do we reach out to people who are not interested in going to church on Sunday mornings anymore? Pero una de las personas que tenemos que pensar es cómo alcanzar a las personas que no están yendo a la iglesia los domingos. And when I read the story, I think this is sort of an insight into how we can do that. Y cuando leo esta historia es como algo que me dice cómo hacerlo. Because Lydia opens up her home for other people to stay in. Porque Lidia abre su hogar para otras personas para que ellos se queden. And maybe the question we need to ask ourselves is how do we open up our lives for other people? Y una de las preguntas que tenemos que hacer es cómo nosotros abrimos nuestras vidas para otras personas. Can we practice hospitality in the same way she does? Podemos practicar hospitalidad en la misma manera que ella hace. Can we invite people into our lives? Podemos invitar a personas a nuestras vidas. Because this is going to be a way of living differently. Porque esta es una manera de poder vivir diferente. The reality is people feel very isolated right now. La verdad es que personas se sienten muy aisladas ahora. Mental illness is at an all-time high. Los problemas mentales es algo muy alto el día de hoy. And people feel more lonely than ever. Y la gente se siente más sola que nunca. So how can the church come alongside these people ¿Cómo la iglesia puede venir y ayudar a estas personas? and be a family, a community for them? Y ser una comunidad, una familia para ellos. How can we love not like Jesus did? ¿Cómo podemos amarnos solo como Jesús lo hizo? And how can we open up our lives like Lydia ¿Y did? cómo podemos abrir nuestras vidas como Lidia lo hizo? This is the tension
tension that we need to struggle with as people who follow Jesus. Esta es la historia que tenemos que nosotros luchar como seguidores de Jesús. And I know that we're still in this place where COVID has made it hard to do that. Y nosotros, yo sé que estamos en este lugar donde COVID es algo difícil por donde nosotros estemos. But as things start to open up more, Pero mientras las cosas comienzan a abrir un poco más, we need to ask ourselves, how can we live like Lydia? nosotros que tenemos que preguntar en nuestras vidas, ¿cómo tenemos que vivir más como Lidia? How can we invite people into our lives? ¿Cómo podemos invitar gente a nuestras vidas? I want to look at the very last verse in the book of Acts 16, Quiero leer el último verso en Hechos 16, verse 40. el verso 40. Dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. So after Paul and Silas leave Lydia the first time, Después de que Pablo y Silas dejaron a Lidia por primera vez, they get arrested. fueron arrestados. And when they get arrested, this happens in quite a few towns. Cuando fueron arrestados pasó varias veces. And when they get arrested, the people tell them, you've got to leave. Y cuando son arrestados, la gente decía, tú tienes que irte. You've got to stop talking about Jesus. You've got to stop causing trouble. Tienes que dejar de hablar acerca de Jesús y vas a tener menos problemas. And they do leave because they feel called to other towns. Y ellos se iban, sí, porque tenían el llamado a otros pueblos. But when they leave, they make one more stop. Pero cuando se iban, ellos hacían una parada más. And they go to Lydia's house. Y fueron a la casa de Lidia. And they encourage them. Y ellos les motivaron. And they tell the people in that town to just keep following Jesus. Y les decían a la gente en ese pueblo que continúen hablando acerca de Jesús. And then they go back on their way. Y después seguían con su camino. Now, Paul writes a lot of letters later on in the New Testament. Pablo escribe un montón de cartas luego en el Nuevo Testamento. And these letters are to a lot of different churches. Y estas cartas son a diferentes iglesias. And in one of the letters, he writes to this church in Philippi. Y en una de las cartas escribe a esta iglesia en Filipos. And in most of the letters, he has some encouragement. Y en algunas de las cartas tienen algunas cosas de motivación. But he also has some correction for them. Pero también tiene algunas correcciones para ellos. There's almost none of that in the letter to Philippi. Pero no hay casi nada de eso en la carta a Filipos. It's almost all encouragement. Es casi todo motivación. And he's talking about how encouraged he is by the stories he hears about what goes on in that church. Y él dice de cuán motivado él está por escuchar las historias que están pasando en la iglesia. Because they have been faithful. Porque ellos han sido fieles. They have been good. Han sido buenos. They have changed their town for Jesus. Ellos han cambiado el pueblo para Jesús. And it all starts with this woman Y todo comenzó con esta mujer, who opens up her home quien abrió su hogar. so that other people can know her and come to faith. Así que otras personas pueden ir donde ella y hablar de su fe. So we have a challenge for you. Así que tenemos un reto para ti. And this is what we want you to do over the next week. Y esto es lo que queremos que tú hagas durante la siguiente semana. Grab a piece of paper and a pen Toma un pedazo de papel y un esfero and write down two things. y escribe dos cosas. The first thing we want you to write down is how can you invite people into your lives? La primera que tú tienes que escribir es cómo puedes invitar a gente a tus vidas. Some of us have to deal with how comfortable we are as we're still dealing with COVID. Algunos de nosotros tenemos que lidiar con lo incómodos nos sentimos cuando tenemos que pensar en COVID. So you probably don't want to invite a whole bunch of people over to your house. Así que no puedes invitar a un montón de gente a tu casa. But is there a family that you want to invite over to your house? Pero capaz hay una familia que tú quieres invitar a tu casa. Is there a person that you would like to go to coffee with or lunch with? Es una persona que tú quieres tomar un café o almorzar con él. Are there people that you want to invite over to your backyard? O hay personas que quieres invitarles en tu terreno, en la parte de atrás. Or meet in a park somewhere? O reunirte en un parque. How would you feel comfortable inviting people into your life? ¿Cómo te sientes cómodo de invitar gente a tu vida? Again, some of us are vaccinated and some of us are not. Otra vez, algunos tenemos la vacuna, otros no. Some of us are extroverted and some of us are introverted. Algunos somos extrovertidos, otros somos introvertidos. But we have to ask ourselves how comfortable we would feel inviting people into our lives. Nosotros tenemos que sentirnos cómodos de cómo podemos invitar gente a nuestras vidas. And then the next question is this. Y luego la siguiente pregunta es esta. The second thing we want you to write down La segunda cosa que quiero que tú escribas is who do you need to invite into your life? es quién tú tienes que invitarle a tu vida. Now, what person has God placed on your heart?
¿Qué persona tiene un lugar en tu corazón? What person do you need to reach out to? ¿Cuál persona tú tienes que ir y contactarle? How can you get to know them? ¿Cómo puedes conocerle? How can you pray for ¿Cómo them? puedes orar por ellos? How can you spend time with them and develop a relationship with them? ¿Cómo puedes pasar tiempo con ellos y formar una relación? This is the questions we need to be wrestling with. Estas son las preguntas que tenemos que estar luchando. Because the answer is we can't just sit in our house. Porque la respuesta es que no tenemos que sentarnos en nuestra casa. We can't just avoid people and hope God will change them. No podemos tratar de no estar con la gente y esperar que Dios les cambie. We have to be willing to live like Lydia Tenemos que estar dispuestos a vivir como Lidia and invite people into our lives. e invitar gente a nuestras vidas. Let's pray. Vamos a orar. God, we thank you for this story. Dios, gracias por esta historia. And God, we pray that we would live like Lydia in the world, Y oramos para que podamos vivir como Lidia en este mundo. that we would invite people for community, for family, Que podamos invitar a la gente para comunidad, para familia and for you. y para ti. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. Haré de mi corazón agua que sacia mi sed. Cantar acaso diré, oh, mi canción. Haré de mi corazón sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Let the king of my heart be the wind inside my sail, the anchor in the wave. Oh, is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my day. Oh, is my song, and you are good. You good, oh, you are good, you good, oh, you are good, you good, oh, you are good, you good, oh. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. No me fallarás. You're never gonna let me down. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. And you're never gonna let me down, 'cause you are good, you're good, oh, you are good, you're good, oh, you are good, you're good, oh, you are good, you're good. Come on, sing that again. You are good. Oh, you are good. Oh. We've come to our time of offering. Venimos a tiempo de las ofrendas. If you're a guest with us this morning, we ask you not to give. Si nos visitas el día de hoy, no tienes que dar. But if Soma is your home, this is a time for you. Pero si Soma es tu hogar, este tiempo es para ti. And you can give at somatupelo.com. Puedes dar en nuestro sitio web en somatupelo.com. At the end of all of our services, we invite you to declare this with us. Al final de todos los servicios, te invitamos que declaramos esto con nosotros. We are Soma. We come from many cultures, but we are one body in Christ. Somos Soma.
Venimos de diferentes culturas, pero somos un solo cuerpo en Cristo.